Eran casi las 5 de la tarde cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Acababa de terminar un almuerzo tardío y perezosamente alargué la mano para ver quién estaba llamando. El nombre en la pantalla era Isabel. Llevábamos mucho tiempo siendo amigos, pero no hablábamos con frecuencia, así que su llamada fue algo inesperada. Contesté sin darle mucha importancia. Hola, Raúl. ¿Estás ocupado? En la voz de Isabel se notaban ligeras notas de pánico, algo que nunca había percibido antes. Hola, Isabel. No, no mucho. ¿Qué pasa? Me senté en la silla sintiendo que la conversación podría alargarse. Mira, tengo un gran favor que pedirte, comenzó ella, y ya sentí que algo raro se avecinaba en esa conversación. Tengo que salir urgentemente el fin de semana y no tengo a nadie que cuide a mi perro, Diego. ¿Podrías ayudarme? Al principio quería negarme. Tenía mis propios planes para el fin de semana. Un par de encuentros con amigos y tal vez solo relajarme en casa con pizza y series. Pero algo en su voz me hizo cambiar de opinión. Bueno, está bien, pero espero que no me moleste toda la noche, bromeé, aunque sabía que me estaba comprometiendo a más problemas de los que pensaba. Gracias, Raúl, eres mi salvador. Ella suspiró con alivio. Ya estoy empacando. Paso por ti en 1 hora, ¿ok? Ok, asentí, aunque ella no podía verlo. Cuando llegué a la casa de Isabel en las afueras, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y naranjas. Diego estaba allí, como de costumbre, pero algo en él me pareció extraño de inmediato. Normalmente corría hacia mí con entusiasmo, pero esta vez simplemente se quedó sentado y me miró, como si algo en mi cara lo confundiera. Hola, amigo, dije, acercándome a él e intentando acariciarlo. Diego me permitió tocar su cabeza, pero no movió la cola como lo hacía siempre. Debe estar extrañándome de antemano, sonrió Isabel al notar mi sorpresa. Bueno, ya me voy. Las llaves están aquí y la comida de Diego está en la cocina. Si pasa algo, llámame. Nos abrazamos para despedirnos y la acompañé hasta su coche. Tan pronto como se fue, sentí que la casa se volvió extrañamente silenciosa. Demasiado silenciosa, incluso para una casa en el campo. Pero lo atribuí a la falta de costumbre y comencé a mirar alrededor. Diego seguía mirándome, pero ahora con una expresión extraña. En sus ojos no había miedo ni alegría, más bien algo parecido a la cautela. Intenté distraerlo, ofreciéndole jugar con una pelota, pero él se quedó en su lugar, como si esperara algo. Salimos a dar un paseo por los alrededores. Normalmente, Diego siempre corría adelante, pero esta vez caminaba despacio, mirando hacia atrás, como si estuviera esperando a alguien o algo. Lo atribuí a que extrañaba a Isabel y estaba nervioso por su ausencia. Cuando regresamos a casa, ya estaba completamente oscuro. Cerré la puerta con llave y decidí que era hora de relajarme un poco frente al televisor. Pero Diego no se calmaba. Caminaba de un lado a otro por la sala, deteniéndose de vez en cuando y escuchando algo que yo no podía percibir. En un momento me pareció escuchar un ligero susurro detrás de las paredes, pero decidí no prestarle atención. Probablemente ratas, murmuré para tranquilizarme a mí mismo y traté de concentrarme en el programa. Pero incluso a través de la pantalla sentía como si algo intangible me oprimiera. Ese silencio, el extraño comportamiento de Diego, el leve escalofrío que recorría mi espalda, todo eso no encajaba en un cuadro coherente. Decidí que lo mejor sería simplemente ir a dormir e intentar distraerme. Bueno, amigo, vamos a dormir, le dije a Diego, apagando el televisor. Pero incluso cuando me acosté en la cama, la sensación de incomodidad no me abandonaba. Esa noche tuve sueños extraños y aterradores, en los que las sombras en las esquinas de la habitación parecían estar vivas, y alguien o algo me observaba desde la oscuridad. Y aunque eran solo sueños, cuando me desperté en medio de la noche, estaba completamente seguro de que en realidad no me había despertado solo. Me despertó un sonido extraño que provenía de abajo. Al principio ni siquiera entendí qué fue lo que me despertó. Las agujas del reloj marcaban las 3 de la mañana y toda la casa estaba envuelta en un silencio denso y pegajoso. Pero ese sonido
Era como un rasguño o un susurro, algo que no encajaba en el tranquilo entorno de una casa en el campo. Al principio pensé que era solo el viento o tal vez ratas, pero justo cuando estaba a punto de volver a cerrar los ojos, lo escuché de nuevo. Esta vez el sonido era más claro y venía del primer piso. Mi corazón se desaceleró y 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza sobre lo que podría ser. Me levanté de la cama y lentamente, para no despertarme por completo, bajé las escaleras. Las tablas del suelo crujieron suavemente bajo mis pies cuando llegué al último peldaño. Diego, que hasta ese momento había estado durmiendo junto a mi cama, de repente apareció a mi lado. No ladraba, pero su postura tensa y sus orejas levantadas dejaban claro que él también había escuchado algo. La cocina estaba oscura. Solo la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, creando sombras débiles. Me quedé en medio de la habitación, escuchando, pero no oí nada más. ¿Serán realmente ratas? ¿O simplemente mi imaginación me estaba jugando una mala pasada debido a la nueva situación? Escuché un sonido que hizo que la sangre se me helara en las venas, un leve rasguño, como si alguien estuviera arañando la puerta desde afuera. Miré a Diego, pero él estaba inmóvil, fijando la vista en la puerta. Sus ojos parecían enormes en la penumbra, y en ellos se reflejaba una alerta pura. Intenté calmarme. Tal vez era solo el gato o el perro de algún vecino, o quizás un árbol raspando la pared. Aún así, tenía que comprobarlo. Toqué el interruptor en la pared y lo encendí. La luz inundó bruscamente la cocina y sentí un pequeño alivio, pero aún así me acerqué lentamente a la puerta. El pomo de la puerta estaba helado, como el hielo. Lo giré con cautela y abrí la puerta lentamente, pero no había nadie en el umbral. Solo el aire nocturno que se filtraba adentro, denso y pesado como si algo invisible lo siguiera. Salí al porche y miré a mi alrededor. Todo estaba en un silencio absoluto, pero no de ese que tranquiliza, sino uno que te hace querer voltear para asegurarte de que estás solo. Cerré la puerta y decidí volver a la cama. Pero justo cuando estaba a mitad de la escalera se escuchó un sonido que casi me hizo soltar la barandilla. Alguien estaba arañando de nuevo afuera, pero esta vez sonaba mucho más cerca, como si alguien o algo intentara entrar. Diego inmediatamente comenzó a gruñir. Su pelaje se erizó. Corrió hacia la puerta como si se preparara para un ataque, y yo me quedé congelado sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar por toda la casa. No pude obligarme a bajar de nuevo para revisar la puerta. Mi instinto gritaba, ¡no lo hagas! Me quedé en la escalera, mirando la puerta y esperando que algo sucediera. Diego continuaba gruñendo. Su bajo y amenazante sonido resonaba en la quietud. En algún momento me di cuenta de que si realmente había alguien o algo afuera, necesitaba mantener la puerta cerrada. No sabía quién era, pero solo pensar en ese visitante inesperado me llenaba de un terror inexplicable. Tal vez era solo un animal, o tal vez no. Después de largos minutos de espera, cuando finalmente el sonido cesó, apenas pude obligarme a volver al dormitorio. Diego me siguió, pero no se acostó a mi lado como de costumbre. En lugar de eso, se quedó de pie junto a la puerta, escuchando. Esa noche no pude volver a dormir. Cada crujido, cada movimiento de la casa me ponía nervioso. No sabía qué había sido ese sonido afuera, pero una cosa era segura. Empecé a sentirme incómodo en esa casa. Las explicaciones racionales que intentaba darme no ayudaban. Algo definitivamente no estaba bien, y aunque no quería admitirlo, la sensación de amenaza sobre este lugar se volvía cada vez más real. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, escuchando cada ruido y esperando que todo fuera solo producto de mi imaginación. Pero dentro de mí crecía algo más profundo. La sensación de que algo había entrado en esta casa que no debería estar aquí. Y ese algo nos estaba vigilando. Por la mañana me levanté sintiéndome como si hubiera tenido pesadillas toda la noche, en lugar de vivir eventos reales. Aunque, para ser sincero, no estaba seguro de dónde terminaban mis sueños y comenzaba la realidad. Los eventos de la noche anterior dejaron en mí una pesada sensación de ansiedad
que no se desvanecía ni siquiera a la luz del día. Diego seguía comportándose de manera extraña. Normalmente por la mañana estaba lleno de energía y pedía comida, pero ahora solo se sentaba junto a la puerta y la miraba, como si esperara que algo o alguien volviera a aparecer. Eso me preocupaba, pero decidí que ambos necesitábamos distraernos un poco. Me serví un café y puse un cuenco de comida para Diego, pero él ni siquiera se acercó. Volví a pensar en el extraño sonido que había escuchado durante la noche. Todo era demasiado extraño. Decidí revisar la casa, comenzando a inspeccionar cada habitación, pero no encontré nada fuera de lo común. Todo estaba como debía estar. Lo único que seguía molestándome era la sensación de que algo invisible estaba presente. Cuando llegué a la puerta principal, algo llamó mi atención. En la superficie de madera, justo por encima del pomo, había finas marcas de arañazos, casi imperceptibles. No estaba seguro de si estaban allí antes o si simplemente no las había notado, pero ahora parecían frescas. Diego se acercó, olfateando la puerta y emitiendo un suave gruñido. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi columna vertebral. Difícilmente un gato o una rata común podrían haber dejado esas marcas. Eran demasiado uniformes, como si alguien las hubiera hecho con intencionalidad y persistencia. Instintivamente llevé la mano al teléfono. Pensé en llamar a Isabel y contarle todo lo que había sucedido. Pero, ¿qué podría decirle? ¿Que durante la noche escuché sonidos extraños y por la mañana encontré arañazos en la puerta? Seguramente se reiría y diría que todo era solo por los nervios. Pero aún así marqué su número. En ese momento realmente necesitaba escuchar su voz, como si pudiera disipar mis miedos. Sin embargo, nadie contestó. Le dejé un mensaje, esperando que pronto me devolviera la llamada. El día transcurrió lentamente. Intenté distraerme, vi televisión, di un paseo por el terreno, pero la sensación de tensión no me dejaba. Incluso cuando intenté tomar una siesta en el sofá, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esos arañazos en la puerta volvían a mi mente. Al caer la noche y comenzar a oscurecer, sentí como la tensión dentro de mí iba en aumento. Sabía que la noche traería de nuevo esos mismos sonidos aterradores de antes, y no estaba seguro de poder soportarlo otra vez. Decidí revisar el patio, por si acaso. Tomé una linterna y salí al exterior. El aire de la tarde era fresco, pero agradable. A primera vista, todo parecía normal, los mismos árboles, los mismos senderos. Pero cuando llegué a la parte trasera de la casa, mi corazón se detuvo. En el suelo, justo al lado de la pared, vi unas huellas extrañas. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Las marcas eran pequeñas y alargadas como si fueran huellas de garras o algo similar. Me agaché para examinarlas más de cerca y me di cuenta de que llevaban directamente a la puerta trasera. La misma puerta donde había visto los arañazos. Ahora no había duda de que no era producto de mi imaginación. Algo realmente había estado viniendo aquí por la noche, algo que intentaba entrar. Me puse de pie, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El silencio que me rodeaba volvió a oprimirme, como si todo el bosque se hubiera congelado, observando cada uno de mis movimientos. Cuando regresé a la casa, noté que Diego estaba nuevamente tenso. Estaba sentado junto a la ventana, mirando fijamente un punto. Me acerqué a él y miré en la misma dirección, pero no vi nada. El crepúsculo ya había engullido todo el patio, y la oscuridad ocultaba cualquier detalle. «Bueno, chico, solo tenemos que esperar hasta que amanezca», le dije, intentando convencerme a mí mismo. Cerré todas las puertas con llave y corrí las cortinas para no ver la oscuridad de la noche. Pero incluso después de eso, la sensación de peligro no me abandonó. Me senté en el sofá e intenté distraerme, pero no podía dejar de mirar el reloj, que inexorablemente mostraba cómo el tiempo se acercaba a la medianoche. Algo estaba ocurriendo en esta casa y no podía entender qué era. Pero una cosa estaba clara. Las noches aquí traían consigo algo maligno, algo que cada vez se acercaba más y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. El día pasó como en una neblina.
Diego no se apartaba de la puerta como si estuviera esperando algo y yo seguía intentando encontrar alguna explicación a lo que estaba ocurriendo. Pero al llegar la noche tenía más preguntas que respuestas. Quedarse en esta casa se volvía cada vez más difícil. Me sentía como si estuviera en una jaula de la que no había salida. Cuando llegó la noche, encendí de nuevo todas las luces de la casa. La luz ayudaba al menos un poco a mantener el miedo a raya. Traté de distraerme encendiendo la televisión, pero nada podía calmar mis pensamientos. Constantemente sentía que algo andaba mal aquí, algo invisible pero muy real que me estaba observando. Diego seguía comportándose de manera extraña. Se negaba a comer, no se apartaba de la puerta y a veces tenía la impresión de que intentaba decirme algo, pero no podía. Sabía que los perros pueden sentir cosas que los humanos no pueden, y eso me inquietaba aún más. Cuando empezó a oscurecer, decidí revisar si todo estaba cerrado. Con linterna en mano, recorrí toda la casa, revisando las cerraduras y las ventanas. Todo estaba en su lugar, pero tenía una sensación persistente de que algo no estaba bien, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar nuevamente. Al regresar a la sala, de repente escuché una voz. Suave, apenas audible, pero muy familiar. Raúl, me quedé congelado en el lugar. Era la voz de Isabel. Venía de algún lugar profundo de la casa, desde el pasillo que conducía a las habitaciones. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y el sudor frío cubrió mi frente. Sabía con certeza que Isabel estaba lejos de aquí. No podía haber regresado tan rápido y sin avisarme. Raúl, ¿estás aquí?, volvió a sonar su voz. Di unos pasos en esa dirección, prestando atención. La voz sonaba muy cerca, como si estuviera en la habitación de al lado. En ese momento, Diego comenzó a gruñir, nervioso, bajando las orejas y retrocediendo. Claramente él sentía el peligro. Intenté llamarla. ¿Isabel? ¿Eres tú? No hubo respuesta. Solo silencio, pesado y opresivo. Comencé a avanzar, sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más fuerte. Con cada paso intentaba encontrar una explicación para lo que estaba ocurriendo. ¿Podría ser que realmente haya vuelto? ¿Pero por qué no me llamó? Cuando llegué a la puerta de la habitación de donde parecía provenir la voz, todo dentro de mí se paralizó. La puerta estaba entreabierta. Palpé el interruptor y encendí la luz. La habitación estaba vacía. «Raúl». Me estremecí. La voz sonó justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. La tenue luz de la linterna jugaba en las paredes, arrojando sombras extrañas que parecían casi vivas. Di un paso hacia atrás y de repente noté algo extraño. En la esquina de la habitación, junto a la ventana, se veía una fina línea, como si alguien estuviera detrás de la cortina. Mis manos temblaban involuntariamente cuando me acerqué a la ventana. Agarré la cortina y la corrí bruscamente hacia un lado. No había nadie allí. Solo la ventana vacía, a través de la cual se filtraba la débil luz de la luna. Di unos pasos hacia atrás, sintiendo cómo mi respiración se volvía rápida y superficial. Todo esto parecía una pesadilla hecha realidad. Escuchaba la voz, veía las sombras, pero no podía entender nada. En ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si todo esto es solo el comienzo? ¿Y si lo que estoy viendo y escuchando es solo una pequeña parte de lo que realmente está ocurriendo aquí? De repente volví a escuchar ruidos, esta vez afuera. Me acerqué a la ventana y miré con cautela hacia el exterior. El patio estaba sumido en la oscuridad, pero a la luz del farol que estaba en la calle noté una silueta. Estaba inmóvil, como si esperara algo. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Al mirar con más atención, comencé a darme cuenta de que esa silueta era algo parecido a una persona, pero no del todo. La figura estaba de pie de manera extraña, como si estuviera ligeramente encorvada, y me miraba directamente, pero no era un humano. Me aparté de la ventana y cerré las cortinas. Todo dentro de mí indicaba una cosa: necesitaba salir de ahí lo más pronto posible. Me dirigí a la puerta con la intención de salir corriendo de la casa y meterme en el coche, pero de repente me di cuenta de que no tenía las llaves. Se habían quedado en algún lugar de la casa. «Raúl, no te vayas».
La voz volvió a sonar detrás de mí. Pero esta vez estaba muy cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura junto a la puerta de entrada. Era Isabel. Pero había algo que no estaba bien con ella. Sus movimientos eran bruscos, como si su cuerpo no le respondiera del todo. Se acercaba lentamente a mí y su rostro se veía antinatural. Sus ojos estaban vacíos como los de una muñeca y la sonrisa en su rostro parecía forzada. «Isabel, eres tú», mi voz temblaba. «Raúl, no te vayas». «He vuelto», dijo ella, pero su voz era extraña, como si no fuera ella quien la emitía, sino alguien más. Di unos pasos hacia atrás, sintiendo como el miedo me invadía en oleadas. No podía ser ella. Sabía con certeza que no era Isabel. Todo en su comportamiento, en su mirada, lo gritaba. Pero algo que había tomado su forma intentaba convencerme de lo contrario. Di otro paso atrás, sin apartar los ojos de esa entidad. Ella seguía acercándose a mí, pero con cada paso sus movimientos se volvían más antinaturales, como si fuera una marioneta colgada de hilos. Finalmente me di cuenta de con qué estaba tratando, un skinwalker. Una vez escuché historias sobre estas criaturas. Pueden tomar la forma de personas, pero nunca pueden imitar completamente su comportamiento. Y ahora esa cosa estaba justo frente a mí, tratando de convencerme de que era mi amiga. Comprendí que si me quedaba ahí seguramente no saldría con vida. La única forma de salvarme era huir. Al mirar alrededor me di cuenta de que solo había una salida, la ventana del baño. Corrí hacia allí sabiendo que apenas me quedaba tiempo. Entré en el baño y cerré la puerta tras de mí. Al cerrar con llave, escuché cómo la criatura comenzó a rascar la puerta desde afuera. Con cada segundo, los rasguños se volvían más fuertes y desesperados. Tan pronto como abrí la ventana, la voz sonó detrás de la puerta. «¿Raúl?» Era su voz, pero con una terrible falsedad. Como si supiera lo que necesitaba oír para creerle, pero sin comprender del todo cómo hacerlo correctamente. Me quedé paralizado por un segundo, como dudando, pero luego sacudí esas ideas de mi cabeza. No era Isabel. No había tiempo. El skinwalker estaba justo detrás de la puerta y ya sentía como la manija empezaba a girarse lentamente. El sonido me dio escalofríos. Me di la vuelta y comencé a salir por la ventana, sintiendo como el frío aire nocturno rozaba mi rostro. Era estrecha, pero logré meterme a la mitad cuando escuché un chirrido. La puerta empezaba a abrirse. Me esforcé por sacar el resto de mi cuerpo. Lo logré, caí sobre el césped húmedo y rápidamente me levanté. ¡Correr! ¡Solo correr! Me puse de pie con un salto y noté que la puerta del baño se había abierto. Pero sin mirar atrás corrí hacia el coche, sintiendo como mis pies resbalaban en la tierra mojada. Cada segundo podía costarme la vida, y no estaba dispuesto a perder tiempo en dudas. Me metí en el coche y con las manos temblorosas inserté la llave en el encendido. El motor no arrancó de inmediato, como si se burlara de mí. Golpeé el volante y volví a girar la llave. Finalmente, el coche rugió y pisé el acelerador a fondo, lanzándolo hacia la carretera. En el espejo retrovisor vislumbré una figura de pie en el porche. No corrió tras de mí, simplemente se quedó ahí, mirándome. Su rostro era indistinguible en la oscuridad, pero sabía que me estaba observando. El camino frente a mí estaba borroso por la lluvia, pero seguí conduciendo sin importar el peligro. La única idea que rondaba en mi cabeza era alejarme lo más posible de ese lugar. Mis manos temblaban al volante, y mi corazón aún latía con fuerza, como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. Cuando finalmente llegué a la ciudad y me detuve en un semáforo, me invadió una sensación de irrealidad. Todo lo que había sucedido parecía un delirio, una pesadilla que no podía ser real. Pero los profundos arañazos en mis manos de la ventana y las manchas húmedas en mi ropa decían lo contrario. Me quedé sentado en el coche, mirando al vacío. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios pasó? No tenía respuestas y sinceramente no quería buscarlas. Decidí que nunca volvería a esa casa. Isabel nunca volvió a ponerse en contacto, y yo no intenté encontrarla. Quizás eso fue lo mejor.
Esa noche dejó una marca indeleble en mí, pero lo que más me asustaba era que aún no sabía si había sido real o fruto de mi imaginación. Por cierto, nunca recibí noticias de Isabel.